Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Bienvenidas a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Un gusto poder compartir con ustedes. Y pues bueno, vamos a tener este pequeño momento aquí. Voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a tener este pequeño momento para platicar, para dialogar. La idea es, por un lado, sí, una breve exposición teórica, pero sobre todo que podamos tener un espacio en donde podamos platicar, un espacio en donde podamos aclarar dudas y sobre todo que podamos reflexionar acerca de nosotras y nosotros mismos. Mi nombre es Raúl Rodríguez, soy psicólogo, soy sexólogo, aquí en representación de Suprasentido Centro de Psicología, y me da muchísimo, muchísimo gusto tenerlas a todas ustedes esta noche, tanto aquí en la plataforma Zoom como las personas que nos van a estar acompañando a través de las redes sociales en la transmisión. Y pues bueno, sin más por el momento, cualquier cosa, me gustaría poder leer sus comentarios a través del chat. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, escriban sus comentarios, escriban sus inquietudes. Y también para quienes están en las redes, pues igual hagan ahí sus comentarios en el chat, en los comentarios de la red. Y pues les vamos a ir respondiendo en su momento. Muy bien, entonces, quiero empezar planteando cuál es la visión que vamos a tener en este momento sobre la sexualidad. Vamos a hablar acerca de cómo la sexualidad nos permite reencontrarnos a nosotros mismos. Pero si hablamos de encontrarnos a nosotros mismos, tenemos que entender que la sexualidad es una realidad integral, es una realidad compleja. O sea, mi sexualidad no es solamente mi cuerpo o mi sexualidad no es nada más la parte reproductiva, sino que yo como ser humano vivo una realidad integral, vivo mente, cuerpo, relaciones y espíritu. Y en eso nos vamos a ir enfocando el día de hoy. Mente, cuerpo, relaciones y espíritu. ¿Cómo reencontrarme a mí mismo a través de la sexualidad? Significa cómo reencontrarme en mi mente, cómo reencontrarme con mi cuerpo, cómo reencontrarme en mis relaciones y en mi espíritu. Entonces, pues si estamos hablando que el ser humano es un ser de mente, cuerpo, relación y espíritu, esto significa que la sexualidad también tiene una dimensión biológica, psicológica, social y espiritual. Es decir, somos seres biopsicosociotrascendentes. Biopsicosociotrascendentes. 4 palabritas muy importantes que nos van a guiar durante la plática del día de hoy. Nuestra sexualidad tiene una dimensión biológica, es decir, mi cuerpo. Y cuando hablamos de mi cuerpo, significa que entonces yo necesito amar mi cuerpo, conocer y cuidar mi cuerpo y disfrutar mi cuerpo. Esa es la primera gran dimensión importantísima en materia de sexualidad, y al ratito que hablemos de los bloqueos que tenemos en torno a nuestra vivencia personal, vamos a ir verificando cómo esta dimensión tiene una afectación impresionante. Entonces, la dimensión biológica de la sexualidad, que es el sexo, nos referimos al cuerpo. Y lo primero que tengo que preguntarme es, ¿realmente amo mi cuerpo? ¿Realmente conozco y cuido mi cuerpo? ¿Realmente disfruto mi cuerpo? Eso sería como lo primero a preguntarme. ¿Estoy a gusto y contento con mi cuerpo? Y para todo caso, ¿qué ha pasado en mi vida en relación a mi propio cuerpo? A este conocer, cuidar y disfrutar. Si yo conozco, cuido y disfruto mi cuerpo, luego entonces puedo decir que amo mi cuerpo. Segunda dimensión de la sexualidad es la dimensión psicológica. Y esta es la parte de la identidad, lo que yo pienso y siento con respecto a mí misma. Entonces, cuando hablamos de identidad, la dimensión psicológica, la sexualidad, estamos hablando de este proceso de dignificación de la persona. Algo que tenemos común con todos los animales es la parte corporal, es la parte biológica, es el cuerpo.
lo que nos da, una de las dimensiones que nos hacen diferentes es esta parte psicológica, en donde entonces, por esta identidad que tengo, es responder a la pregunta, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Me conozco? ¿Qué he vivido y cómo lo he vivido? Por lo tanto, en esta dimensión psicológica, lo que vamos a trabajar el día de hoy es cómo dignifico mi persona. ¿Qué proceso necesito para conocerme a mí mismo? ¿De qué manera puedo resignificar las experiencias que he tenido? Porque al fin y al cabo, yo soy yo por el resultado de las distintas experiencias que he vivido. La manera como, entonces aquí es donde se une la dimensión biológica con la psicológica. La manera como he vivido mi cuerpo, la manera como he sentido mi cuerpo, la manera como me he visualizado a mí mismo, la manera como he vivido mi sexualidad, la manera como he estado en contacto con los distintos temas de la sexualidad, van marcando mi experiencia y por lo tanto el quien yo soy. Otra dimensión, la tercera dimensión, es la dimensión relacional, es decir, esta parte sociocultural. Y en la dimensión sociocultural, lo que vamos a encontrar es la necesidad y la importancia de fortalecer los vínculos erótico-afectivo. Es decir, ya vi que, bueno, mi sexualidad es mi cuerpo. Mi sexualidad es lo que pienso, siento y las vivencias que he tenido. Pero también mi sexualidad está influenciada por esta parte cultural y social, por la manera como yo me relaciono a nivel afectiva, es decir, amor, cariño, afecto, y también la manera como yo he establecido vínculos eróticos, es decir, estos vínculos que generan placer, que generan erotismo. La manera como la cultura y la sociedad me ha enseñado que yo debo vivir el contacto sexual, el contacto erótico, el contacto placentero con las otras personas. Y la dimensión afectiva, la manera como la cultura y la sociedad me ha dicho que deben ser mis relaciones amorosas. Entonces, podemos encontrar que entre mi cuerpo y lo que he conocido de mi cuerpo y la manera como me he relacionado con mi cuerpo, la manera como me veo a mí mismo, como siento, como resignifico mis experiencias, con todo este bagaje cultural, va haciendo que el día de hoy viva mi sexualidad tal cual como la estoy viviendo, a partir de los patrones y los roles que yo he aprendido. Entonces, mi sexualidad tiene esta dimensión de contexto. Yo vivo mi ser hombre, yo vivo mi ser mujer, yo vivo mi orientación y mi preferencia sexual, yo vivo mi identidad sexual, yo vivo mi relación de pareja en función a lo que mi sociedad ha dicho en relación al cómo debo de vivir mi sexualidad. Y son estos patrones y roles que vivimos constantemente en función a pertenecer a un grupo o a otro, a una cultura o a otra. Y la cuarta dimensión es la dimensión trascendental, la trascendencia. Y esta dimensión es lo que hace que en la vida sexual erótico-afectiva del ser humano, que nuestra vida sexual esté con sentido, tenga una necesidad de la otreidad, es decir, yo necesito encontrar y darle sentido a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, y hay algo en mí que me impulsa, que me empuja, que me lleva a ir hacia afuera para buscar al otro. Si bien hay momentos donde voy hacia adentro para encontrarme a mí mismo, hay momentos que voy hacia adentro para estar conmigo en mi intimidad. Hay muchos momentos donde siento la necesidad del otro. En la este impulso de trascender, de ir más allá. Y por lo tanto, esta dimensión trascendental es lo que le da una sublimación al erotismo y al vínculo. Es decir, es a través de este sentido de vida y necesidad del otro que hace que mi dimensión erótica y mi dimensión afectiva se sublime, se eleve, trasciende. ¿Ok? Entonces, la sexualidad tiene una dimensión biológica, mi cuerpo, mi soma,
el estar a gusto con mi cuerpo, el poder disfrutar, el sentir placer. Esta dimensión psicológica, mi identidad, el quién soy, la manera como vivo y como siento. La dimensión social, cultural, que son los vínculos que tengo con las otras personas y cómo la cultura me influye en la manera como estoy viviendo mi sexualidad. Y la dimensión trascendental, que es la que hace que yo vaya más allá de lo que estoy viviendo en mi aquí y en mi ahora. Entonces, ya que dejamos clara cuál es la visión de sexualidad, las dimensiones de la sexualidad, quiero hablarles del modelo de los olones de la sexualidad. ¿Por qué? Porque este modelo nos va a ayudar a entender que la sexualidad es una vivencia humana sumamente compleja. Es compleja porque tiene muchas dimensiones, como las que acabamos de ver: mente, cuerpo, relación y espíritu. Pero al mismo tiempo, la sexualidad se compone de sistemas y microsistemas. Es decir, tiene una organización interna, mi propia sexualidad, que mi sexualidad está organizada desde una función, vamos a hablar de funciones, una función reproductiva. ¿Para qué sirve la sexualidad? ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? ¿Por qué los seres humanos somos sexuados? Porque hay una necesidad y una realidad de una función reproductiva. Por otro lado, hay una función de género que tiene que ver con la manera de ser, expresarnos, comportarnos como hombres y mujeres en nuestra sociedad. Para eso es la sexualidad, para poder identificar estos roles y comportamientos que estamos teniendo en nuestra sociedad. Tiene una dimensión erótica, que es la dimensión del placer. La sexualidad tiene el objetivo y el propósito de generar placer. Y tiene una dimensión de vinculación afectiva. Entonces, fíjense cómo estos 4 olones, es decir, estos 4 microsistemas, nos permiten ver cuál es la función de nuestra sexualidad. Entonces, yo te preguntaría, ¿cómo has vivido tu capacidad reproductiva? ¿Cómo has vivido tu capacidad de expresarte como hombre o como mujer, como persona, como ser sexuado? ¿Cómo has vivido tu aceptar y disfrutar tu placer y el placer de la otra persona? ¿Y cómo has vivido este vínculo y relación con los demás? Estas preguntas son las que van a ir marcando la posibilidad de reencontrar nuestro yo profundo. Entonces, podríamos decir que el olón de reproductividad es la reproductividad, es la dimensión de la sexualidad que tiene que ver con nuestra capacidad de reproducirnos. El olón del género es el conjunto de ideas, actitudes, valores, suposiciones, emociones que se construyen en nuestras mentes como resultado de nuestro sexo, es decir, de nuestra masculinidad y feminidad. El olón de la vinculación afectiva, interpersonal, interpersonal se refiere a la capacidad humana de formar lazos a través de sentimientos. Y por último, el olón del erotismo se expresa en el adulto en lo que más comúnmente vamos a identificar como actividad sexual. Entonces, toda esa es la complejidad de la sexualidad. Entonces, cuando digo reencontrarme conmigo misma, ¿a qué me estoy refiriendo? A estos 4 canales, a estos 4 espacios, a poder reencontrarme con mi masculinidad y mi feminidad, poder reencontrarme con mi disfrute en mi actividad sexual, reencontrarme en mi vínculo y capacidad afectiva, en mis relaciones amorosas y en este potencial que tenemos para reproducir. Bueno, con esto finalizamos la primera parte de la exposición, es decir, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué entendemos por sexualidad? La sexualidad tiene esta dimensión biológica, psicológica, sociocultural y trascendental, y tiene estas 4 funciones: el placer, la reproducción, el vínculo y la manifestación, la expresión. Ahora bien, desde que nacemos, vamos a pensarnos como que fuéramos una bolita de energía, una bola de energía pura, limpia, sana, que está ahí adentro y que está empezando a salir y se está materializando.
La sociedad, la cultura, es donde esta energía va a ir desarrollándose, creciendo y expandiéndose. A través de la cultura, de los valores, de nuestras relaciones, es que vamos desarrollando nuestra sexualidad. Sin embargo, la misma cultura y la misma sociedad tiene mitos y tiene prejuicios. Entonces, esta sexualidad que es sana, pura, buena, que me va a impulsar a la reproducción, que me va a impulsar al vínculo afectivo, que me va a impulsar al disfrute de mi cuerpo, al erotismo, y que me va a impulsar a expresarme, va a encontrarse limitada por estas imposiciones sociales que son los mitos y los prejuicios. Entonces, nuestra educación sexual, compañeras, compañeros, todos nosotros tenemos educación sexual. Aunque tenga 80 años, no, mira, si a todos nos educaron en la sexualidad. La cuestión está en que la educación de la sexualidad que tenemos y que hemos vivido ha sido una educación con base a los mitos y los prejuicios y no con base a la información científica, no con base a la libertad, sino con base a los miedos, a los mitos. Entonces, ¿qué es un mito? Un mito es una creencia que se ha transmitido, importante esta frase, sin base científica, pero que se ha generalizado como verdadera. Importantísimo, es una creencia. Es decir, yo lo creo, sí, así es, estoy seguro. Es una creencia. Solo que cuando empiezas a revisar esta creencia, te das cuenta que no hay base científica. Por ejemplo, cuando tú dices, es que el amor de pareja es para toda la vida. Esto es un mito. ¿Por qué? A ver, ¿en qué nos basamos para decir que es para toda la vida? Esto no significa que creas o que no creas. La gente lo vivimos como real. Y es un mito porque encontramos parejas que su amor sí dura durante toda su vida, pero encontramos muchas parejas que su amor se desbarata y se termina. Entonces, por eso es importante ir revisando. De hecho, hay una parte muy, muy interesante sobre los mitos del amor romántico, los mitos sobre las disfunciones sexuales, los mitos sobre la masculinidad y la feminidad. O sea, los mitos son estas creencias. ¿Qué tengo que hacer? Esto que yo pienso, esto que yo opino, esto que yo creo. ¿Hay base científica? ¿O es una creencia que nuevamente, no he dicho ni que sea bueno ni que sea mala per se? Habría que ver qué tipo de mito tenemos y cómo nos está impidiendo llegar. ¿Cuándo hay un problema? Cuando este mito, que no tiene base científica, choca con datos reales, con base científica, con principios, valores y derechos. Por otro lado, tenemos el prejuicio, que el prejuicio es esta creencia que se tiene en relación a alguien o a algo antes de conocerlo. Entonces, mientras que el mito es una creencia que no está fundada en hechos, sino está fundado nada más en lo que se dice, el prejuicio es una actitud, es una creencia donde etiqueta, estigmatiza a la persona o aquello hacia lo cual tengo un prejuicio. Entonces, nuestra sexualidad está cargadísima de muchos mitos y muchos prejuicios. El tamaño de los órganos sexuales, la importancia de llegar al mismo tiempo al orgasmo, el que el hombre es el que debe tomar la iniciativa. Por ejemplo, un mito es que las mujeres son anorgásmicas, un prejuicio es que la mujer tiene que ser siempre dócil. O sea, todos estos mitos y prejuicios que estoy dando ahorita ejemplos en temas de género, ¿no? Entonces, es irnos preguntando, ¿cómo me puedo dar cuenta si hay un mito, un prejuicio? Porque en el fondo me genera insatisfacción. En el fondo me genera dolor. En el fondo me genera una sensación de vacío.
Cuando yo estoy viviendo mi sexualidad con base a mitos y prejuicios, me doy cuenta que la relación que tengo conmigo misma es vacía, es infructífera, es dolorosa, es frustrante, y me doy cuenta que mi relación con las demás personas, con la otreidad, está siendo limitada, irresponsable, violenta, dañina. Por eso es que el paso número uno para poder resignificar mi sexualidad y reencontrarme con lo más profundo y lo más bello que hay dentro de mí, es empezar a quitar estas máscaras, estas cáscaras, estos disfraces que llamamos creencias míticas, mitos, o que les llamamos prejuicios. Eso es lo primerito. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, nuestras creencias son nuestras gafas. Lo que tú piensas acerca de algo o de alguien va a influir la manera como tú lo vives. Los mitos y los prejuicios lo que van a hacer es que van a limitar tu libertad y tu potencial. Porque al no estar con base a la verdad, con base a datos, con base a realidad, sino con base a lo que se dice, pues no soy libre en mis decisiones. No soy libre porque no puedo tomar una decisión consciente. No puedo asumir la responsabilidad de mis decisiones al 100%. ¿Por qué? Porque la información que tengo y la decisión que estoy tomando, estoy usando estas gafas. Por lo tanto, si está limitándose mi libertad y está limitándose mi potencial, al final genera un dolor existencial. Al final genera un vacío existencial. Al final siento que no puedo, que hay algo que no me da, que no me llena, que no me hace sentirme bien. Y bueno, puede llegar a grados extremos de depresión, disfunciones sexuales e incluso a nivel social la violencia. Nosotros podemos ver que las relaciones tóxicas, que me choca ese término porque yo prefiero hablar del término profesional, que son relaciones de codependencia afectiva, pero bueno, ya el marketing ha hecho que hablemos de relaciones tóxicas. Pero al fin y al cabo, esta relación codependiente, esta relación tóxica, lo que está dejando en evidencia es un problema de violencia. Toda relación tóxica, como se ha etiquetado mercadológicamente, es una manifestación de violencia. ¿Por qué? Porque hay una dependencia, una dominación y una sumisión de una persona hacia la otra. Entonces, si yo mi sexualidad la vivo limitada por los mitos y los prejuicios, sin poder tomar decisiones libres y decisiones 100% responsables, sin permitir que mi potencial salga, con un dolor existencial, este dolor se va a manifestar y se va a transformar en la sociedad en forma violenta. Cuando analizamos los actos violentos en torno a la sexualidad, los actos violentos que hay en nuestra sociedad tiene que ver con muchos mitos y prejuicios. Y en general cualquier otro acto de violencia, cuando empezamos a revisar qué ocurre con los actos de violencia social, delincuencia, etcétera, 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 narcotráfico, lo que vemos es una sociedad que está sufriendo, una sociedad que tiene dolor, una sociedad que este dolor interno se refleja y manifiesta, ¿no? Es como un síntoma del dolor existencial personal y social. Entonces, de ahí la importancia de revisar nuestras actitudes. Entonces, ese fue el paso número 1, ¿ok? La dimensión cognitiva. Paso número 1 para reencontrarte contigo misma es revisar tu sistema de creencias para poder entender qué viví, cómo lo estoy viviendo y poder decidir cómo lo quiero vivir. Paso número 2. A llevar un proceso de reconciliación con el propio cuerpo. Y este proceso, yo quiero presentarles estos 5 pasos, que son los pasos naturales de cualquier ser humano.
Cuando nosotros observamos a un bebé, a una niña, a un niño, a cualquier ser humano, su proceso natural es este. Primero, ver. Tienes que mirar tu cuerpo, observar tu vulva, observar tu pene, observar tu cuerpo desnudo, observar, ver. Es importantísimo porque a través de la mirada es que puedo reconocer. Ese conocer, volver a conocer. No solamente estoy observando y mirando y estoy generando una contemplación de mi cuerpo, una admiración hacia mi cuerpo. En eso consiste el ver. No es nada más el ver como que yo agarre un lápiz y estoy mirando. No, estoy contemplando, estoy admirando, estoy observando, estoy contemplando. Esta contemplación, este ver, me va a llevar a reconocer, volver a conocer. Porque lo que ha ocurrido es que con nuestras vivencias dolorosas, displacenteras, con mitos y prejuicios, nos hemos ido alejando de nuestro propio cuerpo. Entonces, tengo que reconocer mi cuerpo, decir, este cuerpo es mío. Estos órganos sexuales son míos. Esta identidad es mía. Este soy yo y es mío. Ya que reconocí mi cuerpo, entonces parte de este reconocimiento es ir explorándolo. No es solo, ok, ya lo vi, ya lo contemplé, ya lo reconocí, dije que sí es mío. Ahora, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Qué colores tiene? ¿Qué reacciones tiene? ¿Qué texturas tiene? Eso es el explorar. ¿Cómo huele? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su temperatura? Necesito conocer algo que por ejemplo, dentro de este proceso, a los hombres, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, conocemos muy bien nuestro pene, pero no conocemos nuestro cuerpo, las sensaciones eróticas de la piel que no sean los genitales. Y en el caso de las mujeres, al revés, conocen muy bien todas sus sensaciones, pero no han hecho una exploración de su propia vulva, conociendo y bien, pues aquí está mi clítoris, mi meato urinario, el introito vaginal, los labios mayores tienen esta forma. ¿Por qué? Porque con estos mitos, con estos prejuicios que hemos vivido, al hombre se le enseña a ser un sex machine. El hombre es la parte sexual y la parte de poder y la parte de fuerza, y la mujer es la parte de las emociones, de los sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, el hombre es un ser 100% sexuado y a la mujer se le ha reprimido en su sexualidad. Por eso es importante la exploración, tanto hombres como mujeres, y explorar de manera íntegra, completa, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. El mayor órgano sexual que tenemos es la piel. Es la piel, es el más grande de todos. Después de explorar, sigue disfrutar. Disfrutar, separar el fruto. Disfrutar. Es decir, ¿qué significa esto? Que debo enfocarme en el proceso, no esperar el resultado. Cuando dices estoy disfrutando un viaje, es porque estás en el momento del viaje y a través de este viaje, de este paseo, estás ahí. No es de que, yo voy a disfrutar el viaje cuando termine. No, ya terminó. Disfrutar, olvidarme del resultado, olvidarme de a dónde estoy yendo, estar en mi aquí y ahora, gozar, sentir. Algo que bloquea el placer es la preocupación. Por eso muchos hombres y muchas mujeres, uno de los fuertes elementos que generan disfunciones sexuales es la preocupación. Preocupación por el desempeño, preocupación por que no funcione bien, preocupación por lo que dirán, preocupación por lo que puede ocurrir. La preocupación bloquea el placer. El cerebro bloquea cuerpo, si usamos esta metáfora. Y por último, integrar. Entonces, mi cuerpo, el proceso natural para reconciliarme con mi cuerpo es contemplarlo, reconocerlo, explorarlo, disfrutarlo
e integrarlo como parte mía. Y llega el momento en que ya no voy a decir tengo cuerpo, sino soy cuerpo. Porque al fin y al cabo yo no me entiendo a mí mismo sin este cuerpo. Porque este cuerpo no solo es mío, no solo es parte de mí, sino que soy yo. Porque mi cerebro en el cuerpo de otra persona funcionaría de manera diferente. Yo soy cuerpo. Entonces, ese es el proceso para volver a amar al cuerpo. Amar significa buscar el bien. Entonces, amar mi cuerpo significa buscar el bien de mi cuerpo. Pero yo no puedo amar mi cuerpo si no lo he integrado en mi persona. Yo no lo puedo integrar si no lo disfruto. No lo puedo disfrutar si no lo he explorado. No lo puedo explorar si no lo reconozco. Y no lo puedo reconocer si no lo veo. Entonces, proceso para reencontrarse consigo mismo a través de la sexualidad es, punto número 1, la dimensión cognitiva, dejar a un lado los mitos, dejar a un lado los prejuicios, identificar cuándo estoy viviendo con base a esto para liberarme de estas gafas que limitan mi libertad. Proceso número 2, amar el cuerpo, resignificar el cuerpo, reconciliarme con el cuerpo. Proceso número 3, resignificación del placer y los vínculos. Si te acuerdan al principio, les comentaba que la sexualidad tiene un propósito erótico y un propósito afectivo. Y en algún momento también al inicio hablé de las relaciones eróticas y afectivas. Cuando hablamos de lo erótico, hablamos del placer. Cuando hablamos de lo afectivo, hablamos del vínculo. Entonces, para reencontrarme conmigo mismo, reencontrar mi sexualidad, reactivar la energía que da la sexualidad, necesito resignificar, es decir, darle un nuevo significado a lo que es el placer. Ver el placer no como algo malo, sino como parte de mi realidad humana. De hecho, el proceso de sanación de las heridas emocionales es hacer contacto con el dolor y hacer contacto con el placer. Son las dos caras de una misma moneda. El dolor y el placer, incluso a nivel neurológico, manifiestan las mismas funciones. Entonces, hay que resignificar, dejar de ver el placer como algo malo, como algo peligroso, algo al que hay que tenerle miedo, y ver el placer como aquello que me da energía y que me permite vivir. Si yo siento placer es porque estoy vivo, y si estoy vivo es porque puedo sentir placer. Entonces hay que resignificar el placer como esta parte de la realidad humana. Y los vínculos como esta unión y huella que queda cuando me relaciono con alguien. No es lo mismo tengo una relación a tengo un vínculo. El vínculo genera huella. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago para resignificar mis vínculos y mi placer? ¿Cómo hago para resignificar mis relaciones eróticas y afectivas, mi vida erótica y mi vida afectiva? Primero, identificar los patrones repetitivos. ¿Qué de mis relaciones, qué de mis prácticas sexuales, qué de mis pensamientos, qué de mis maneras, de mis conductas son repetitivas? Yo necesito identificar patrones repetitivos. Cuando hay patrones repetitivos, es la ventanita para reconocer e identificar que hay una situación en mí, ¿ok? Un ejemplo, si yo tengo un conflicto con mi pareja, tengo que revisar, a ver, si este conflicto es un patrón repetitivo con mi pareja, o sea, siempre ocurre lo mismo, ojo, aquí hay una situación que tú necesitas trabajar. No quito la responsabilidad de la otra parte, ¿ok? Pero si estoy identificando que hay un patrón repetitivo, hay una parte mía. Ahora, si además identifico que en mi relación de pareja hay este problema, pero también encuentro este patrón repetitivo con la anterior, la anterior, la anterior y la anterior, podríamos caer en el prejuicio y en el mito de decir, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales.
siempre pasa lo mismo. O sea, estas generalizaciones, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Lo que aquí está pasando es que tú tienes un patrón repetitivo. Entonces, hay que identificarlo. Ese patrón repetitivo te va a abrir la puerta a la herida emocional. Si entendemos la sexualidad como una experiencia humana que abarca a todo el ser humano, las heridas emocionales, es decir, estas situaciones que me generan dolor, que me generaron dolor en el pasado y que al día de hoy las sigo recordando con dolor, eso es una herida emocional. Y la sexualidad está llena de heridas emocionales. ¿Por qué? Por toda la represión que se puede tener en la experiencia sexual, en la experiencia erótica, en la experiencia afectiva. Y por último, para resignificar los vínculos eróticos y los vínculos afectivos, se requiere integrar el dolor y el placer en la vida. Aceptar que hay dolor, aceptar que hay placer. Ni me engancho con el dolor, ni me engancho con el placer, sino reconozco que en el camino que estoy teniendo, estoy viviendo con dolor, estoy viviendo con placer, es parte de la vida y lo integro. Entonces, cuando yo soy capaz de tocar el dolor, lo puedo resignificar. Cuando yo soy capaz de contactar con el placer, lo puedo resignificar. Entonces, resumiendo nuevamente lo que ya vimos hasta ahorita, ya vimos que la sexualidad es una realidad compleja, que abarca todas las dimensiones del ser humano, todas sin excepción. Que la educación que hemos recibido de la sexualidad ha sido una educación inadecuada, que esto nos ha impedido vivir libremente el dolor, vivir libremente nuestra sexualidad, y que para poder vivir de manera libre nuestra sexualidad y reencontrar con lo más profundo en nosotros, necesitamos eliminar los mitos y prejuicios, dimensión cognitiva, necesitamos resignificar, reencontrarnos, reconectarnos con nuestro cuerpo. Y número 3, resignificar nuestros vínculos. Los eróticos, los que están relacionados con el placer, y los afectivos, los que están relacionados con el cariño. Y por último, el último punto para reencontrarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, es poner un alto a la violencia. La violencia, al fin y al cabo, lo que hace es que genera más dolor, genera más daño, rompe las relaciones interpersonales, rompe con toda la vivencia de la sexualidad. Entonces, tenemos que poner un alto, porque un alto a la violencia, la que puedo tener hacia conmigo mismo, la violencia que pueden tener otras personas para conmigo, la violencia que yo puedo ejercer hacia otras personas, el estigma y la discriminación es violencia social y cultural. Una sociedad que es estigmatizante, una sociedad que es discriminatoria, es una sociedad violenta. Y lo que hace es que evita que las personas puedan realmente contactar con lo más puro. ¿Por qué? Porque ante la violencia necesito defenderme. Y entonces genero corazas y genero varios mecanismos para defenderme ante esto que me está haciendo daño. Y bueno, cada persona tiene sus propios mecanismos de enfrentamiento, de afrontamiento hacia la violencia. Entonces, bueno, la sexualidad es un medio para la vida interior. Con esta es como va a ser la cerecita que le vamos a poner, el dulcecito que le vamos a poner a este proceso. Si yo veo la sexualidad como algo bueno, algo natural, algo placentero, algo que me permite vincularme, algo que le puede dar sentido a mi vida, que al fin y al cabo es parte de todas las dimensiones de mi vida, la sexualidad, por lo tanto, me va a permitir ir hacia dentro de mí y me va a permitir salir, trascender, ir más allá.
¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, uno de ellos es usando los valores brújula. ¿Qué son los valores brújula? Los valores brújula son aquellas referencias que me van permitiendo ver hacia dónde estoy yendo. ¿Una brújula qué hace? La brújula te permite saber dónde estás y hacia dónde ir. La brújula siempre apunta hacia el norte. Entonces, como la brújula apunta hacia el norte, yo veo para dónde está el norte y decido para dónde ir. Los valores brújula es eso. Son aquellos indicadores, es este norte, sur, este y oeste, que me permiten saber dónde estoy parado para decidir hacia dónde quiero ir. Valores brújula. ¿Cuáles son estos valores brújula? Son 4. El primero es el respeto. Es decir, estoy viviendo mi sexualidad y estoy viendo la sexualidad con las otras personas de manera respetuosa, es decir, sin violencia, sin violencia física, sin violencia psicológica, sin violencia sexual, sin violencia simbólica, sin estigma, sin discriminación. Es decir, estoy viendo de manera respetuosa las personas que participamos de este encuentro erótico afectivo. Lo estamos haciendo con conocimiento y con consentimiento, sin imponer, sin obligar, sin sentirme impuesto, sin sentir que me están imponiendo u obligando. Respeto. Responsabilidad. Responder con habilidad. Estoy teniendo la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias de mis actos, o estoy teniendo la capacidad de prevenir las consecuencias de esta decisión que estoy tomando. Eso es ser responsable. Entonces, mis prácticas eróticas, mis prácticas afectivas, la manera como estoy viviendo mi sexualidad conmigo mismo y con los demás, está siendo responsable, es decir, tengo la habilidad para responder a las consecuencias de esta práctica que estoy teniendo. Tolerancia, que la tolerancia es la capacidad de convivir con aquella persona que es diferente a mí. Ojo, es tolerancia, no aguantancia. O sea, tolerar no significa que tienes que aguantar a alguien. ¿Ok? Tolerar significa que tengo la capacidad para vivir, convivir, estar con, vivir con alguien diferente a mí. Y por último está el amor, que vamos a entender el amor no como el amor romántico, ni tampoco como el amor lujurioso, sino vamos a entender el amor como valor, es decir, buscar el bien de la persona, el objeto, cosa, ente amado. Eso es amar. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque para que yo pueda tener un contacto con mi yo interior, con mi vida interior, y yo pueda al mismo tiempo trascender, estos 4 elementos me pueden ir ayudando a ir quitando las telarañas, a ir quitando las corazas, las armaduras que me están impidiendo hacer contacto conmigo mismo y hacer contacto con los demás. Vivir en el respeto, en la responsabilidad, en la tolerancia, en el amor, me va a permitir vivir en libertad y me va a permitir vivir a gusto conmigo mismo y con los demás. Recordemos que el vínculo, o veamos el vínculo como una huella que trasciende. El vínculo es, como dije hace rato, es esta unión que tengo y que deja una huella. Por lo tanto, el vínculo que tengo conmigo mismo debe servirme de trampolín para seguir contactándome más profundamente. Es decir, qué tipo de huella hay en mí, qué huella estoy teniendo, una huella es un sello, una marca, algo que quedó de algo que ocurrió. O sea, aquí hay una huella de un zapato, es decir, alguien puso ahí su zapato y se quedó ahí y se puede ver. Por lo tanto, lo que yo necesito es ver mi huella, ver qué está marcado en mí, qué cosa de mi pasado sigue al día de hoy presente para que yo pueda entonces, al observarlo, contactarlo. La huella está sobre algo.
Si yo identifico la huella, puedo identificar sobre qué está. Este es un proceso de interiorización. Ya puede ser a través de la meditación, la oración, la psicoterapia. O sea, existe una cantidad enorme de caminos para este contacto contigo mismo y encontrar esta huella que hay en ti. Y el contacto con la otreidad, es decir, con el otro. Tú has dejado huellas en otras personas y otras personas han dejado huella en ti. Poder identificar estas huellas nos va a permitir ser más libres porque somos más conscientes. Y esto se termina vinculando con todo lo que hemos visto hace rato. ¿Por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no tengo orgasmos? ¿Por qué tengo eyaculación precoz? ¿Por qué vivo una relación de codependencia afectiva? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay, aquí están las respuestas. Hay una historia que has tenido que está llena de telarañas, que está llena de corazas, que está llena de huellas y necesito verlas, contactarlas, conocerlas para poder trabajarlas, resignificarlas y entonces ser más libre. El erotismo puede ser un bellísimo camino para todo esto de lo que estamos hablando. O sea, el abrirme al placer, abrirme al eros, abrirme al erotismo, me puede ayudar a sanar, me puede ayudar a resignificar, me puede ayudar a quitar mitos y prejuicios, me puede ayudar a reconectarme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque el erotismo es propio de la naturaleza humana. Los animales no tienen erotismo, por lo menos no como lo tiene el ser humano. El erotismo es parte de la naturaleza, es propio y casi de manera exclusiva, no al 100%, pero casi exclusiva del ser humano. El ser humano es un ser erótico. El erotismo es la tangibilidad del amor. Es decir, el amor, que es un valor, una actitud, un afecto, se tangibiliza, se concreta a través del eros, del placer, del erotismo. Cuando yo estoy en un momento erótico, esta búsqueda del bien mío y bien de los demás, bien mío, autoestima, amor a mí mismo, bien de los demás, amor, estima a la otra persona. Abrirme a la experiencia eros va a permitir tangibilizar que me quiero, me amo, me disfruto. Te quiero, te amo, te hago disfrutar. Me quiero, me amo, acepto el placer y el gozo. Te amo, te quiero, te doy placer y te doy gozo. Y el erotismo espiritualiza el placer, porque el placer humano, cuando hay erotismo, no es la genitalidad animal. O sea, hay que diferenciar entre esta genitalidad animal, que es un instinto, al eros, al placer que tiene el ser humano, que tiene una dimensión espiritual. De hecho, si nosotros revisamos la sexualidad tántrica, plantea esto: la sexualidad, el placer como una energía pura, una energía que sublima. Si nos vamos a la religión judeocristiana, encontramos un libro que es el Cantar de los Cantares, donde habla de este eros, de este encuentro del amor y el erotismo de dos personas que se aman. No, incluso sí o no, no podemos entender una relación íntima de amor y de afecto, de pareja íntima unida, sin esta unión de la carne. De ahí es donde viene que luego se malinterpretó y se le dio un sentido pésimo a la unión de la carne. Ahora somos una sola carne. Ahí lo que está hablando de este contacto, de este encuentro de espíritus a través de la realidad corpórea. Entonces, el erotismo, el placer, es uno de los mejores canales para todo lo que hemos visto ahorita, para la resignificación del cuerpo, para la eliminación de mitos y prejuicios, para la resignificación
del vínculo afectivo para la liberación de la violencia y por lo tanto para poder trascender y poder dar sentido. Lo que no se, bueno, esa era la frase con la que iba a terminar. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para abrir a comentarios y leer lo que hay en el chat. Entonces, a ver, si alguien desea pedir la palabra, que ponga por favor aquí en el chat sus preguntas, sus comentarios. Ok, una persona está comentando cómo se podría sanar una herida emocional. Pues básicamente fue con esto último que comenté. Hay muchos caminos. En lo personal, si tú estás viviendo con un tema de herida emocional, yo te recomiendo definitivamente que busques apoyo profesional. Las heridas emocionales se van curando por sí solas, pero muchas veces, si no le ponemos el medicamento correspondiente, si no le damos el tratamiento correspondiente, esta herida puede hacerse más grande. Entonces, yo sí definitivamente les recomendaría la búsqueda del apoyo profesional para el tema de las heridas emocionales. Por aquí alguien comenta sobre una bueno, cuando hay un tema de violencia sexual, llámase violación, abuso sexual infantil o cualquier tema de violencia sexual, bueno, con mayor razón todavía es importante acudir a los especialistas. Hay gente que han vivido un tema de violencia sexual y bueno, con sus propias herramientas, con sus propias capacidades y sus recursos psicológicos, emocionales y sociales logran salir. Pero si tú o si la persona se da cuenta que a raíz de esta violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia están como dolidos, significa que tus propios recursos, los propios recursos de la persona no están siendo suficientes. Entonces es importante buscar recursos adicionales, grupos de apoyo, psicoterapia, asesoría, cerrar ciclos, etcétera, ¿no? Y bueno, la mejor manera de tocar el dolor es hablando de aquello que te duele. ¿Sí? O sea, el proceso de sanación es tocar las heridas. O sea, si yo quiero sanar una herida, si yo quiero tocar el dolor, lo que tengo que hacer es hablar del dolor. Y es como el placer. O sea, el dolor y el placer se tienen que sentir. Yo, a la hora de hablar de aquello que me genera dolor, me duele. Y al sentirlo, lo puedo trabajar y lo puedo sanar. Lo mismo que el placer. Yo puedo hablar del placer, pero no basta hablar del placer. Hay que sentir el placer. Por eso la dimensión del eros. Entonces, el camino, uno de los caminos que ahorita yo les estoy invitando a realizar es esta. Es uno, quitar los mitos y prejuicios. Esto significa proceso de análisis. Dos, contactar el cuerpo, conocer el cuerpo, sentir el cuerpo. Y aquí empieza a asomarse, bueno, de hecho en ambos casos está el tema del placer y el tema del eros. O sea, cuando yo desmitifico el placer, veo el placer como una realidad, elimino todas estas telarañas que hay, estas corazas que me impiden hacer contacto conmigo. Ok, preguntan por acá, ¿cuál sería la diferencia de erotismo y la parte de la lujuria? Bueno, son cosas completamente diferentes. De hecho, la palabra lujuria viene desde una ideología judeocristiana donde plantean el impulso sexual como algo malo y pecaminoso. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a cuestionar qué estamos entendiendo por lujuria, ¿no? Entonces, ahora, desde una dimensión más contemporánea y quitando la cuestión pecaminosa, estaríamos hablando de la lujuria como un impulso o un exceso descontrolado de la práctica sexual. Entonces, ojo, erotismo es la dimensión del placer, este eros, este amor que se tangibiliza a través de la sensualidad, lo sensorial, la sensualidad, que no es mala. Lo que para todo caso habría que checar
que a mí de todos la parte esta del término lujuria no me agrada mucho por toda la connotación que tiene, pero lo podría yo decir como comportamientos compulsivos, no controlados, irresponsables de una práctica sexual. Entonces esa podría ser como la diferencia. El erotismo es esta dimensión del placer, del gozo que tengo con el cuerpo, de la sensualidad, que me permite dignificar a la persona, mientras que la lujuria sería esta práctica compulsiva o irresponsable. No sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno, casi estamos llegando al límite de tiempo. Quisiera terminar y luego igual vuelvo a abrir un ratito más a alguna otra pregunta en caso de que haya. Quisiera yo ahorita terminar con la frase. Ok, a ver, hay una pregunta aquí que dice, ¿nos puedes compartir ejercicios de reconocimiento del cuerpo? Ok, bueno, el reconocimiento del cuerpo, primero habría que checar los ejercicios previos, que es el ver el cuerpo, ¿no? Ver el cuerpo implica usar los sentidos. Entonces, antes del reconocimiento del cuerpo es la contemplación al cuerpo. ¿Qué significa ver? Entonces, la primera actividad que te sugiero es ver, es literal, así tal cual, ver. Si soy mujer, por ejemplo, la mejor manera es con un espejo, porque el espejo me va a permitir observar los labios mayores, los labios menores, etcétera, ¿no? Tanto hombres como mujeres, lo que necesitamos es ver el cuerpo, ver los órganos sexuales, oler, reconocer los olores que hay en reconocer los olores de nuestro propio cuerpo, tanto el olor natural que hay, este, tanto el olor natural que tenemos, a ver un momentito, al bañarnos, como el olor natural al usar un jabón, al usar un desodorante. De hecho, cada cuerpo reacciona de manera diferente ante distintos estímulos. Entonces, ¿cómo huele? Luego la sensación, por ejemplo, a la hora de bañarte, date cuenta de cómo reacciona tu cuerpo con agua caliente, con agua fría, en todo, o sea, conocer a través de las sensaciones. Ya que tengo esto, entonces ejercicios de reconocimiento, lo que yo te propondría es hablar de la expresión oral, la expresión escrita y la expresión pictórica. Es decir, busca hablar acerca de tu cuerpo. Habla, opina en voz alta de tu cuerpo. Mi cuerpo me gusta de mi cuerpo. O sea, exprésalo, escribiéndolo, hablándolo o incluso dibujándolo. Expresa de manera simbólica a través de dibujos lo que piensas y sientes de tu cuerpo. Entonces, serían como algunas recomendaciones que podría hacer en torno a ejercicios. Si identificamos un mito, entiendo que lo que debo quitar, que lo debo quitar si me hace sentir mal. Ese es el parámetro. Ok, sí. Los mitos, cuando yo identifique que hay un mito y que este mito me está limitando, me está perjudicando, me está haciendo sentir mal, tendría que entrar a un proceso de desmitificación. Ahora, ojo, compañeras, compañeros, el hecho de que yo sepa que algo es un mito no significa que dejo de creer en él. Eso es importante. Yo ya sé que es un mito, pero lo sigo creyendo. Entonces, es un proceso, por eso es que desmitificar implica un proceso muy profundo, porque es generar nuevas creencias. Entonces, para esto, pues, me puede ayudar nuevas frases, más información, confrontar y sobre todo vivir
de manera diferente a lo que el mito me está diciendo. ¿A qué se debe que no den ganas de tener relaciones sexuales con pareja? Esa es una pregunta que está en el Face. Bueno, el no tener ganas de tener relaciones sexuales con la pareja, aquí habría que checar si la pregunta está yendo de que no tengo ganas de tener relaciones sexuales con mi pareja o no estoy teniendo ganas de tener relaciones sexuales en pareja, ¿no? En el último caso, que es que no tengo ganas de tener relaciones en pareja porque pues yo pues prefiero la masturbación o prefiero otro tipo de prácticas y no tanto con otros, pues esto es una persona asexuada y que simplemente se llama asexualidad, no hay gusto, deseo por entrar en contacto erótico con otras personas. Y simple y sencillamente es una expresión que si te está generando conflicto, pues sí habría que trabajarla. Pero si simplemente dices, no, es que no tengo ganas y ya, y no me está generando ningún conflicto ni conmigo ni con las demás personas, adelante. Ahora, que yo creo que la pregunta iba más en torno a la pareja. No tengo ganas con mi pareja. Esta es una disfunción sexual que se le llama, acabo de tener mi lapsus, falta de deseo sexual, apatía sexual. Hay un término concreto, pero ahorita no lo tengo a la mano. Pero es una falta de deseo sexual, esta apatía sexual que se puede manifestar, habría que trabajarlo dentro de un proceso terapéutico debido a que se le conoce, es una disfunción sexual. Si ya se llegó a un momento en donde ya hay una apatía sexual, porque una cosa es que a veces sí, a veces no, como que tengo ganas, bueno, esto es algo que con los recursos personales y de pareja se puede solucionar. Pero si ya hay un momento de apatía sexual, seguramente ya está generando un conflicto contigo misma y en la relación de pareja. Yo sí recomendaría aquí buscar un apoyo profesional porque las causas pueden ser diversas. Pocas veces tiene que ver con temas neurológicos, aunque sí podría haber un tema ahí neurológico que esté afectando el tema del deseo. Por ejemplo, cuando hay depresión y una serie de trastornos psicológicos, psiquiátricos, pueden generar la apatía sexual. Pero ordinariamente más bien tiene relación con problemas de pareja y tiene relación con la propia historia de cada quien. Entonces yo creo que si hay un tema de apatía sexual, sí hay que buscar la asesoría. ¿Por qué hay hombres que al usar condón se les chorrea su miembro? ¿Qué estimulación debe darle la mujer para motivarlo? Ok, el término correcto, vamos a usar términos correctos, se dice en pierde erección o va quedando flácido, ¿no? El término correcto es flacidez, ¿no? Entonces, cuando al usar el condón el hombre pierde flacidez, esto tiene que ver con un tema de machismo. Sorry, compañeros, si lo están escuchando y tal vez eso te vaya a molestar, pero es un tema de machismo, de falocracia, donde no soy responsable, quiero aclarar eso, no es que, es que eres machista, no, sino hay una cultura machista, una cultura falocrática que nos ha genitalizado la relación. Y si usar el condón se convierte en un antiestímulo, eso significa que hay un rollo en donde yo he genitalizado demasiado mi sexualidad y estoy enfocando mi sexualidad en el desempeño del pene. Entonces, es un tema que se tendría que trabajar para ir quitando estos rasgos culturales machistas y no es chamba de la mujer ni de la pareja, ¿ok? O sea, el que yo pierda la excitación por estar usando el condón es responsabilidad mía. Yo tengo que, para todo caso, en el proceso de pareja, lo que mi pareja podría hacer es, si sabemos y conocemos cuáles son los gustos y los estímulos que realmente no son efectivos, pues entonces me apoyo de mi pareja para ir generando esta estimulación.
si mi pareja es cada vez menos romántico, ¿podría ser un problema real de pareja, aunque en la parte erótica y sexual se mantenga? Bueno, este es un tema de relación de pareja y de expectativas de pareja. Todas las parejas son diferentes y cada pareja va a pasar por momentos diferentes. Hay momentos en donde el romanticismo baja y momentos donde el romanticismo sube. Hay momentos donde la dimensión erótica baja y la dimensión erótica sube. Aquí lo que tendría que hacerse es un proceso de actualización de pareja. Es decir, vamos a platicar como pareja que vamos a platicar como pareja qué nos está afectando, qué está ocurriendo, cómo nos estamos sintiendo, qué cosas han cambiado, porque pues sí, sí es posible y es muy, muy probable que el amor romántico desaparezca con el tiempo. Eso es muy, muy probable, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante, qué cosa es importante para nosotros como pareja y a partir de ahí trabajarlo? Entonces, la invitación es que si estoy viendo que en mi pareja está disminuyendo algo o está aumentando algo, hay que platicarlo. Y también, bueno, también en no buscarle 5 pies al gato, porque puede ser que seamos menos románticos, pero esto no nos está afectando. Simplemente, ay, es que recuerdo que era más romántico. Ay, es que recuerdo que era más romántica o era más detallista. Ok, ¿te afecta? No. Ah, pues entonces no le estés buscando 5 pies al gato, ¿no? También de repente nos encanta estar buscando problemas donde no hay. Si al desear retardar el orgasmo simplemente se pierde y ya no se puede llegar por más estimulación de tu pareja, ¿ok? Esto se conoce como preorgasmia, o bueno, puede ser preorgasmia o puede ser anorgasmia, habría que checarle. Aquí la pregunta es, ¿el para qué quieres retardar el orgasmo? O sea, desde ahí estamos empezando mal, ¿no? O sea, hay una fijación al orgasmo, hay un deseo de que el orgasmo dure más, de que tarde más en llegar. Es decir, estoy preocupado por el desempeño. Esta preocupación por el desempeño es la que está generando las disfunciones sexuales. Si simplemente reconozco que es lo que me gusta, estoy llegando al orgasmo y ahorita me detengo, ¿por qué? Porque pues quiero seguir con el juego. Entonces no me estoy enfocando en el orgasmo, no importa si llego o no llego al orgasmo, estoy disfrutando con mi pareja, no estoy preocupado por chines que no voy a decir que termine antes o que termine después, no, por eso es que el erotismo es el camino, no la preocupación por el desempeño, el erotismo. Si yo en mi relación con mi pareja estoy enfocado a gozar y disfrutar y que mi pareja goce y disfrute, muchas de las preguntas que están haciendo quedan de sobra. ¿Por qué? Porque estoy en mi relación gozando, disfrutando eróticamente. Por lo tanto, llegué o no llegué al orgasmo, no importa. Llegué, ¿verdad que otra pregunta es, ¿verdad que el TDAH, uno de sus caracteres poco deseo sexual? No necesariamente, no necesariamente. Hay personas que tienen TDAH con alto deseo sexual, hay otros que no, ahí no necesariamente es una característica de diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, vamos a encontrar personas que tienen TDAH y que mantienen un buen deseo sexual. Además, aquí el problema, para quien está haciendo esta pregunta y en general para todos, es ¿qué significa poco deseo sexual? ¿Qué significa mucho deseo sexual? O sea, poco deseo sexual es porque me dan ganas una vez al mes, una vez a la semana. ¿Qué es poco? ¿Qué es mucho? ¿No? Entonces, el problema es que queremos hacer de una experiencia, la queremos cuantificar, porque nuevamente es esta parte mercantilista y esta parte de mito que tenemos en torno a la sexualidad, ¿no? O sea, cuantificamos la sexualidad. Pues no, es que no hay poco ni es mucho. ¿Qué significa tener muchos orgasmos? ¿Qué significa tener pocos orgasmos? ¿Qué significa tardar mucho? ¿Qué significa tardar poco? ¿Qué significa tener poco deseo o tener mucho deseo? Para todo caso, la pregunta correcta sería, ¿qué tan satisfecho, qué tan satisfecha me encuentro con mi sexualidad?
¿Qué tan a gusto o a disgusto me encuentro con mis prácticas sexuales? ¿Qué tanto estoy abierto a la experiencia erótica? ¿Qué tanto estoy dejándome fluir conmigo mismo en mi autoerotismo y con mi pareja en el erotismo compartido? ¿Qué tanto permito que la energía de la sexualidad fluya? Y entonces dejar a un lado los mitos, los prejuicios, el no querer contactar el cuerpo o el reducir la sexualidad a una parte del cuerpo. Y bueno, y quiero entonces terminar con esta frase: lo que no se repara, se repite. Y en temas de, esto se maneja mucho en cuestiones de patrones repetitivos, en cuestiones de heridas emocionales, pero en temas de sexualidad también. Si yo la desinformación y la mala formación que he tenido de mi sexualidad, si no la modifico, si no la reparo, la voy a repetir. Entonces, es fundamental que yo ame mi sexualidad, que yo disfrute mi sexualidad, que yo saque y quite estas telarañas y estas cadenas que me impiden vivir de manera libre, placentera, responsable mi propia sexualidad. Conmigo mismo, con mi pareja, con mis parejas, dependiendo, siempre con responsabilidad, con respeto, con tolerancia y con amor. Los 4 valores que comenté al principio. Y pues bueno, quiero agradecer nuevamente a Suprasentido por la oportunidad, por estos webinares que estamos teniendo. Gracias a todas las personas que están ahorita en el Zoom y que nos están siguiendo a través de las redes. Hay una encuesta de satisfacción, por favor, respóndanlas. Para nosotros es fundamental esta retroalimentación que nos pueden dar con respecto a, aquí en la pantalla estoy dejando, estamos poniendo las redes sociales, los servicios que damos en Suprasentido. Y pues bueno, la primera sesión en línea es gratuita para quien así desee, que se comunique directamente, se agenda la cita a través de los datos de contactos que están aquí en la diapositiva. Y pues bueno, agradecerles nuevamente a todas y todos. Y cualquier cosa, pues, si luego más adelante, quienes están aquí en el Zoom, más adelante tienes alguna duda, búscanos ahí en el Face, busca la ponencia, el webinar, y haz tus comentarios y los vamos contestando, ¿no? Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, un abrazo virtual a todas, a todos. Amen y disfruten su cuerpo, consientan su cuerpo, dejen que este eros, que es el amor tangibilizado en sensualidad, ayude en tu relación de pareja, ayude en el contacto contigo misma, ayude a sentirte cada vez mejor y ser una mejor persona. Igual, saludos a todos los que están aquí saludando. Veo que hay una persona aquí de Perú. Excelente. Gracias por haber participado. Y pues bueno, muy buenas noches a todas y a todos.